Pero luego de haber compartido esto con ustedes, vamos a tratar de entender un poquito más qué es lo que ha pasado a lo largo, a lo ancho del país, y para ello nuestro corresponsal en Buenos Aires, el periodista y escritor y periodista Silvio Uberman en línea. Buenos días, Silvio. Buen día, Patricia. ¿A qué hora te acostaste? Muy tarde, debo reconocerlo. Era ya casi con el sol, sí. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo y me levanté poco rato después, así que hoy va a ser un día largo. Sí, vos sabés que escuchaba a algunos colegas como Daniel Temperoni de Radio Brisas de aquí de Mar del Plata y Sí. decía, todos decíamos lo mismo, nadie duerme, la verdad es que dormimos un ratito cuando ya todo el mundo se levanta. Y además uno trata de hacer síntesis y de encontrar algunas explicaciones a lo que pasó y tratar de prever un poquitito lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Sin duda, pero además digo que ocurren cosas no habituales, por ejemplo, se tardó mucho en tener la información en esta ocasión. Yo creo que fue retenida porque arrancó del 61% después de la medianoche. Eso es algo insólito, ¿no? Claro, además, bueno, las reflexiones que se hacían todos en los centros de prensa nos acordábamos aquellos que tenemos algunos años de la elección del año 83, del regreso. Muy parecida, sí. Claro, pero fíjate que en aquellos años no había computadoras como las hay hoy, no teníamos celulares, se trabaja de una manera absolutamente distinta, no había celulares, pero la telefonía era el desastre de aquellos años de Telefónica, de Entel, ¿no es cierto? Mira, te voy a decir algo. A mí me tocó transmitir la elección del 83 desde Canal 9 de Buenos Aires. Ajá. Hicimos la transmisión Betty Elizalde y yo. Y nosotros tuvimos datos desde las 7 de la tarde porque empezamos con Capital Federal, con Gran Buenos Aires. Inclusive nos llamaba la atención los datos que llegaban y pensábamos que estábamos dando una información sesgada porque estábamos convencidos que cuando llegaran los datos, por ejemplo, del interior de la provincia o de la tercera sección electoral, etcétera, las cosas iban a cambiar. Y empezaban a llegar y no cambiaban. Yo me acuerdo que a las 9 de la noche ya había un clima instalado en la calle, ¿no? Totalmente. A las 9 de la noche, y anoche era la medianoche y no había un solo número. Claro, bueno, eso fue No había un solo número y y todos sabíamos cómo había terminado la elección. Eso es lo más curioso. Sí, en realidad no se convalidaba oficialmente los resultados que iba dando cada centro de cómputo de cada frente. Pero vos sabés que acá en Buenos Aires, independientemente de algunas anécdotas muy cómicas, diría yo, hicimos una compulsa telefónica con 5 o 6 lugares del interior del país y estaba todo clarísimo quién ganaba y quién perdía, ¿no? Y se fue convalidando con el transcurso de las horas. Claro, pero y que un escrutinio, digamos, arranque con el 61% escrutado, es curioso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí me parece, sí, como digamos, primeras conclusiones, ¿no? Que son muy provisorias y están cargadas de sueño. Pero veamos ese adelanto, Silvio. Mira, yo siempre tiendo a observar símbolos. Tengo una vieja costumbre de analizar a través de los símbolos, de muchos símbolos. Eso me gusta. ¿Y qué símbolos has descubierto vos en este momento electoral del país? Mira, yo creo que anoche, por ejemplo, uno de los símbolos fue la cara de Zanini cuando hablaba Scioli y la misma cara de Scioli durante su discurso, que no era ese Scioli habitualmente deportivo, sino muy tensionado, una cara muy abrumada, daba todo y habló primero, y el que habla primero se sabe que en las elecciones no es el que gana. Claro, claro. Bueno, primero.
de fondo siempre es el plato fuerte de las reuniones, boxísticas, ¿no? Segundo, la escena de Macri con Vidal y con Michetti. Yo creo que Macri mostró algo muy interesante que repitió esta mañana en la conferencia de prensa, que es trabajo en equipo y sobre todo un nuevo rol de la mujer en la política. Es decir, hasta ahora la mujer en la política ocupaba los lugares que le permiten el cupo femenino, que es algo más o menos impuesto por la fuerza, o por delegación de los maridos o de los novios, pero no hay mucha, propensión en los varones de la política a hacer, a reconocer que la mitad del padrón es femenino. Y caballero, 51% del padrón. 51%. No, pero exactamente, pero digo, el voto femenino del año 47 fue una jugada política, obviamente, para mover el voto femenino en favor del peronismo. Porque en ninguna medida que se toma en política es ingenua, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, y yo creo que lo del cupo femenino, además de un gran reclamo, iba por ese lado. Pero son situaciones casi artificiales, donde siempre había que buscar una mujer para que fuera segunda en una lista. Es verdad, nunca se consideró la mujer en política por mérito propio. Bueno, y yo creo que una de los descubrimientos, entre comillas, que hizo Macri en la campaña por la jefatura de gobierno de la ciudad fue la incorporación de Michetti a la fórmula, que además tenía un condimento del reconocimiento no solo a una mujer, sino a una mujer discapacitada. Pero además hay una cuestión más, y coincido plenamente, Silvio, y permíteme agregar esto. Creo que después de aquella confrontación interna que tuvo su fuerza en Capital, era además un reconocimiento político, porque no solamente incorporar a quien tuvo la energía y la capacidad de armar una movida importante y decir yo pienso esto y estoy de acuerdo o disiento en tal situación y lo planteo electoralmente, y la habilidad y la inteligencia de Macri para, a todas estas condiciones que vos decías, es una mujer, además de mujer es una persona discapacitada y además no tuvo ningún inconveniente en plantarse frente al líder, no es menor. Es que yo creo que la generosidad, mira, yo recordé, a propósito de lo que vos decís, el triunfo de Alfonsín en las internas del 83 frente a De la Rúa, que la primera actitud que tuvo Alfonsín fue llamarlo a De la Rúa para ofrecerle la candidatura a senador nacional por la capital. Sí, sin duda, es la generosidad. Claro, pero le ganó fácil, le ganó ampliamente, todo lo que fuera, pero hay, digamos, los políticos de raza saben que al adversario puente de plata. Pero además hay una cuestión, el que no está acompañándote en algún punto se para enfrente. Exacto. Y a mí me parece que Michetti tuvo un rol muy interesante en la primera parte de la historia política de Macri, y Vidal tuvo un rol diferente, muy diferente, como una mujer que se ganó su lugar, digamos, por derecho propio, porque trabajó intensamente, porque fue todos los días al territorio, porque habló con la gente, porque se hizo conocer. Es decir, es una mujer con mucha polenta, y se mostró tal cual era. Y a mí me parece que Macri en el escenario, digamos, en una parte, en una escena, con dos mujeres, es como que simbólicamente abrió el padrón femenino en su favor, ¿no es cierto? Absolutamente, sí, porque por primera vez se ve sinceramente abierto el abanico de género. Exacto, yo creo que ahora cuando empiece el peine fino
primero que pienso hacer es ver si hay un ordenamiento de voto masculino y voto femenino. Quiero ver si mi idea del símbolo corresponde o no con la realidad, pero tengo la sensación que esta elección fue muy impulsada por la imagen femenina en las casas. Vos sabés que... Sí, adelante, por favor. Y en la provincia de Buenos Aires el triunfo de Cambiemos en el interior está mostrando la situación de las economías regionales y de la agricultura y la ganadería, y por otro lado me da la sensación que nadie puede ganar una elección con 30% de inflación. Ya le pasó a Alfonsín, y nadie puede ganar una elección con 38 puntos siendo oficialista, ¿no? Porque Duhalde y Angelos sacaron 38 puntos en las elecciones de las que participaron y perdieron. Claro. Y a Scioli le está pasando lo mismo. Bien. Bueno, además de la maldición de la vieja maldición para los gobernadores de la provincia, ¿no? Sí, eso es todo un tema, ¿no es cierto, Silvio? Y desde Mitre para acá no hubo uno que haya logrado ser presidente, salvo Duhalde, pero Duhalde no llegó por elecciones. No, fue un contexto muy particular. Claro. Pero hay un maleficio que creo reventar eso, ¿no? Sí, es realmente sorprendente cómo se va repitiendo. Pero vos me hablaste de símbolos, ¿y qué otros símbolos has descubierto en esto que ha pasado? Mirá, yo fundamentalmente hice mucho hincapié en la escena de Macri con las dos mujeres, y en la escena del discurso de Scioli, ¿no? Yo creo que hay un emergente de esta elección que es Massa, que me parece muy interesante. Yo creo que hay una gran perdedora que es Stolbizer. Stolbizer se lanzó a una aventura inútil porque ella podía haber sido el ala izquierda de Cambiemos, y tuvo un ataque de intransigencia que el pueblo se lo facturó porque no llegó ni al 3%. Sí, realmente es un número demasiado bajo. Se lo cobraron muy caro. Claro, para la continuidad es muy bajo. Porque Stolbizer es muy buen cuadro político, es una buena dirigente, pero eso de querer ser cabeza de ratón y no cola de león, me parece que fue un grave error. Sí, a veces los egos juegan mal, no dejan... Sí. Le fue bien a Del Caño, porque pretendía sacar más o menos 4 puntos y anduvo por ahí un poquito más. No le fue bien a Rodríguez A, pero sabíamos que no podía, aspirar a mucho más de lo que sacó. Pero yo creo que si hay que computar ganadores, uno de ellos fundamental es Massa, porque Massa hoy tiene una parte del sabor, se diría, en los juegos de cartas lo tiene él, porque si bien yo sé que hubo contactos con Macri ya en los últimos días, aquí tiene que nacer un gobierno de coalición muy claro, porque si el gobierno no tiene una coalición que domine la Cámara de Diputados, ya la Cámara de Senadores no la va a tener, pero la Cámara de Diputados le va a resultar muy cuesta arriba. Claro. Y ahora hay que ver cómo reacciona la mayoría actual pasado mañana, miércoles, votando el presupuesto nacional. Si lo votan o no lo votan, porque Cristina, la presidenta, quiere que se vote. Bueno, vamos a ver si el Senado la acompaña o no la acompaña. Yo creo que la primera observación hay que ponerla pasado mañana y después empezar a seguir muy claramente las conversaciones, sobre todo de Macri y Massa, porque entre ambos están en condiciones de armar una mayoría parlamentaria consistente, porque Macri va a tener 109 diputados, si
si no me equivoco en la cuenta, y con los demás logran el quórum propio y mayoría y demás, y eso les va a permitir imponer el presidente de la Cámara y sobre todo los presidentes de las comisiones. Sin duda. Porque si no van a tener que aceptar que Kicillof sea presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, ahora hay que mirar no solamente qué es lo que ocurre de aquí con el presupuesto, como vos decías en primer término, pero... Porque ahí se va a ver cómo está el estado de ánimo del kirchnerismo, ¿no? Claro, claro, claro. Y cómo se van a reacomodar, como bien vos decías, para el balotaje. Exacto, exacto. A mí me parece que lo de la votación del Senado pasado mañana es muy importante, muy, muy importante. Y las conversaciones con Massa también, independientemente que también vaya a haber ofertas para De la Sota, para Stolbizer y para Rodríguez A. Silvio, estamos analizando y mirando un poquitito los resultados y las fuerzas que participaron protagonizando desde el lado de quienes constituyen los candidatos. ¿Qué pasa con la sociedad argentina con este cambio? Bueno, a mí me parece que ha dado un par de pasos cualitativos muy interesantes. Primero, ha consagrado un montón de dirigentes nuevos. Segundo, esos dirigentes nuevos en su gran mayoría son jóvenes. Porque, por ejemplo, el flamante intendente de 3 de febrero en el Gran Buenos Aires, Valenzuela, es un muchacho joven, debe tener 41, 42 como mucho. Digo que bueno, en el caso de Vidal, la propia gobernadora de la provincia va a tener 40 y monedas. Sí, el caso de Morón con su esposo. Exacto. Así que a mí me parece que una nueva generación se está haciendo cargo de todo lo que nosotros rompimos. Es muy dura esa frase, Silvio Uberman. Y bueno, pero yo creo que para reconocer los problemas primero, para solucionar los problemas primero hay que reconocerlos. Y yo digo que mi generación, por lo menos, es responsable de muchas de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Seguramente. Silvio, yo me quedaba pensando, por ejemplo, el peronismo, y yo digo siempre que el peronismo es camaleónico porque se disfraza de menemismo, de kirchnerismo, pero es peronismo y en realidad es un ismo que va detrás del poder, diciendo que no es un partido, que es un movimiento, y eso le permite justamente ser escurridizo y acomodarse a cada circunstancia, pero es básicamente machista. Entonces, ¿cómo puede estar viéndose en las filas del peronismo del Frente para la Victoria? Y no hablo no hablo del pueblo peronista, hablo de los caudillos, la dirigencia. ¿Cómo puede estar viéndose en el sector de Aníbal Fernández, que tiene obviamente un contexto muy machista, que una mujer le gane la provincia de Buenos Aires? Mira, yo creo que habría que leer a Bauman. Bauman es un filósofo que desde hace algunos años viene hablando de la sociedad líquida. Nuestros padres y nosotros mismos durante muchos años hemos vivido una sociedad sólida. Pero cuando la expectativa de vida se fue extendiendo y ya no era 50, 60 años, ahora es entre 80 y 100. Sí. Lo que antes era para toda la vida, ahora ya no es para toda la vida. Sin duda, eso se ve con los divorcios. Eso se ve con los divorcios, exactamente. Bueno, entonces, vos mirá que los replanteos inclusive están preocupando a la propia Iglesia Católica con 1.200 millones de feligreses, que tiene que reunir a su sínodo de obispos y empezar a pensar qué hacemos con los divorciados, reconocerlos como una realidad. Exactamente. El reconocimiento de esa realidad es reconocer la extensión de la expectativa de vida y de que la sociedad ahora no es sólida y estratificada, sino que es líquida y fluye permanentemente. Y entonces nosotros mismos, insensiblemente, nos hemos tenido que acostumbrar a los cambios, porque vos y yo, sobre todo yo, crecí
nacimos con el teléfono a disco. Nosotros discábamos, no digitábamos. Nosotros llamábamos a las casas, no a las personas. Nosotros no nos comunicábamos con la China pulsando una tecla de computadora. Sí, absolutamente. El mundo globalizado ha cambiado todo. Bueno, todo eso, si lo sumas, te da el contexto para entender los cambios que empieza a tener la sociedad argentina. Y entonces, hablar hoy día de machismo y no machismo es prácticamente algo del pasado. Lo que pasa es que acostumbrarse a los cambios no es fácil. A nosotros mismos nos tocó la gran dificultad de incorporarnos a la informática. Mirá, Patricia, yo me acuerdo que fui a cubrir la conferencia de prensa de Al Gore cuando vino a la Argentina a presentar las autopistas de la información. Éramos 10 o 12 periodistas invitados y no entendimos nada. ¿Sabés lo que es nada? Nos mirábamos unos a otros, no entendimos nada. Y eso fue a mediados de los años 90, no fue en el siglo XVIII. Claro. La realidad está fluyendo a una velocidad que digamos que las dirigencias no pueden detener y están dictando sus propias normas. Y yo creo que lo de ayer y los cambios de ayer y los ajustes y demás no es otra cosa que el pase de sólido a líquido que digamos descubrió Bauman hace algunos años cuando empezó a describir la sociedad líquida, ¿no? Otra pregunta que me surge, Silvio Uberman, en todos estos cambios que uno trata de ir entendiendo en el paso, y lo iremos afianzando en la medida que se consoliden hechos, pero por ejemplo a la vista de lo que ocurrió aquí en Mar del Plata, donde podemos decir que el actual intendente se ha erigido como líder de su fuerza, pero apelando mucho a lo que es el marketing, la comunicación, el discurso cuidado. Vemos en él que ha sido en sus comienzos un líder carismático más que un administrador. De hecho, la gente de Mar del Plata, o de General Pueyrredón, para hablar más exactamente, reclama gestos de administración, tal vez los mismos que reclaman el plano nacional, porque Acción Marplatense nace teniendo como bandera ser un partido local y después se confunde con el Frente para la Victoria, entrando en colisión internamente con gente de esa fuerza, con sectores de esa fuerza, pero perdiendo personalidad propia y la bandera de haber sido el partido de la ciudad, ¿no es cierto? Que dejó de serlo, obviamente. Sin embargo, hoy ganó por 11 puntos el Frente Cambiemos, integrado por varias fuerzas, pero mayoritariamente por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Agrupación Atlántica que lidera el doctor Arroyo, pero por ahí lo sustancial es que en el caso del doctor Arroyo, nosotros pasábamos hace un ratito, antes de nuestra comunicación, Silvio, el discurso completo del doctor Arroyo en su local partidario ayer. Y se mostraba como un hombre sencillo, un hombre simple. Los que lo conocemos cotidianamente sabemos que es así todos los días, con su piloto oscuro, que ahora su hija ha podido conseguirle un piloto nuevo, pero se plantea como un sencillo administrador de la cosa cotidiana. Y además, cuando miramos la provincia de Buenos Aires, la magnífica performance electoral de Vidal ha hecho que cope los medios, pero está acompañada por alguien como Daniel Salvador, que también quienes los conocemos personalmente a Daniel Salvador, sabemos que es un hombre tal vez de perfil bajo, pero es un hombre de gestión, un hombre de la constancia, de la administración. Y entonces, sí, adelante, Silvio. No, que yo tengo la sensación que en la lista de perdedores de ayer están los gestores de marketing y los gestores y los asesores de encuestas, ¿no? Sí, porque no hubo una encuesta que acertara. Totalmente, es un papelón para los encuestadores. Pero no es el primero. No sé por qué se insiste con eso, porque ¿sabés qué es lo que yo rescato también en esto, Silvio? Y apelando a lo que vos planteabas de los símbolos. Un símbolo de este tiempo es volver a lo que es esencial, a la esencia. Los encuestadores en algún momento se dejaron llevar por don dinero y alteraban o acomodaban los resultados de acuerdo a su cliente y lo que quería, más o menos. Vos sabés que los números se pueden mostrar de un lado u otro para que representen algo distinto.
en eso fueron perdiendo la consideración de la gente. Y eso también es todo un símbolo de esta época. Bueno, a mí me da la sensación que más que grandes aparatos de comunicación, lo que están triunfando son los grandes aparatos de gestión y la división del trabajo y demás. Yo recordaba, a propósito de Mar del Plata, una frase de Perón cuando volvió en el año 73, cuando él dijo: cuando me derrocaron en el 55 yo tenía todos los medios de comunicación a favor y ahora los tengo todos en contra. Y sin embargo, cuando los tenía todos a favor me derrocaron y ahora gané con el 61% de los votos. Esto ha pasado en Mar del Plata. Y yo pienso que lo mismo pasó en Mar del Plata, porque en Mar del Plata, por lo menos la visión desde Buenos Aires, que no sé si, vos viste que las distancias muchas veces deforman, pero aquí en Buenos Aires, en los medios, se dice que los medios de Mar del Plata están muy concentrados en una sola mano, y una mano muy amiga del actual gobernador Scioli y del intendente Pulti. Sin embargo, ¿qué pasó? Sí, es exactamente como vos lo planteás, y en los pasillos, en los pasillos de muchos sectores, la gente, digamos, que tiene cercanía, comenta casi al intendente como un delegado de un empresario de la ciudad. Que además... ¿Qué pasó con las famosas 10 tapas de Clarín que podían derrocar a un gobierno? Sí, está demostrado que la voluntad de la gente es la que decide y no los medios. Bueno, es una vieja teoría que yo a muchos amigos y gente allegada que me dicen: no, ustedes, los medios, los periodistas, y yo me he cansado la vida de decir: no es así. Pero bueno, es una suerte de prédica en el desierto. Pero bueno, yo digo, bueno, Mar del Plata, si tenían todos los medios a favor, el gobernador y el intendente, ¿por qué pierden por 11 puntos? Claro, bueno, en realidad son los mitos urbanos, Silvio. Y estamos conversando con nuestro corresponsal en Buenos Aires, el escritor y periodista Silvio Uberman. Silvio, todo esto que está ocurriendo políticamente, ¿cómo afecta el tema del dólar? Bueno, precisamente al momento de interrumpir nuestra primera comunicación, me estaba entrando información del área económica que me parecía muy interesante para que la conversáramos, porque en Nueva York se suspendieron los negocios con algunas acciones de Argentina en la bolsa de Nueva York porque alcanzaron una suba del 20%. Ah, pero eso es absolutamente, las repercusiones son impensables. ¿Una suba, decías? De una suba en la bolsa de Nueva York de las acciones argentinas del 20%, y eso determinó que se suspendiera la cotización de esas acciones, como ocurre en todas las ruedas del mundo, las ruedas bursátiles del mundo, porque digamos, prefiere calmar las aguas y esperar que al otro día, claro, para que los inversores, para que no haya una volatilidad muy grande. Claro. Los futuros de Argentina están cotizando 9% arriba. Y lo que trasciende en Buenos Aires del mercado blue es que el dólar habría abierto a 15,57. 15,57 dólar blue. Exactamente, contra 16,07 del viernes pasado. Bien. En algunos, siempre, obviamente, en base a trascendidos, porque no es una cotización oficial, ¿no? Sin duda. ¿Cuál es la interpretación política, la lectura de todo esto? Y bueno, evidentemente hay una apuesta al cambio del clima de negocios, del clima comercial y económico, ¿no? Es decir, eso está clarísimo, y rápidamente muchos capitales están tratando de entrar mientras esté barato, porque los precios sobre todo de las acciones en Argentina están muy baratos. Claro. Desde el punto de vista medido en dólares y a nivel internacional. Empresas que tienen mucho potencial y que sin embargo están en cotizaciones realmente mínimas. Y entonces el resultado de ayer ha alentado a muchos capitales a tomar posiciones internas
internacionales sobre Argentina para entrar primero, ¿no? ¿Cómo se toma? Porque nos hemos ocupado mucho de lo que ha pasado internamente en nuestro país y aquí, bueno, es cómo se ve afuera nuestro país también, cómo se puede vislumbrar nuestra economía o con estos cambios, pero también ha ocurrido cosas en Venezuela, en el resto de Latinoamérica. También en Naciones Unidas se va a elegir aquella representación de los 3 representantes que tiene Latinoamérica para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y por supuesto estaba la situación de Venezuela complicada porque hubo una carta suscripta por varios exmandatarios del mundo, de distintos países, donde estaba exmandatarios de Chile, de Brasil, de Uruguay, donde pedían que no se renovara a Venezuela esa representación hasta tanto no liberara presos políticos y hiciera una realidad la libertad de prensa, que es lo primero que se le estaba exigiendo para poder ser representación de América Latina en esa comisión. Mirá que hay también un dato de estas últimas horas, y que el fiscal que acusó a López, el dirigente venezolano que está encarcelado, huyó a los Estados Unidos, y cuando llegó dijo en Estados Unidos que el juicio había sido una farsa y que las acusaciones de él habían sido impuestas por el gobierno, ¿no? Exactamente, por eso es gravísimo lo que está pasando, y también con este cambio electoral de Argentina y esto que vos terminás de informarnos, evidentemente se avisora también un cambio, una vuelta de la moneda que está en el aire para América Latina. Bueno, vamos a ver, también hay que ponerle el ojo a Brasil, porque en esta semana se va a resolver el futuro de Dilma, ¿no? Es decir, si el PMDB, que es el partido en coalición con el Partido de los Trabajadores de Dilma, si el PMDB, que tiene al vicepresidente en ejercicio, resuelve apartarse de la coalición, a Dilma le va a resultar muy difícil seguir. Y hay que ponerle el ojo a la decisión del PMDB brasileño. Seguramente, y por ahí podemos estar conversando de estos temas también el jueves y tratar de intuir cuáles son, intuir analíticamente, ¿no? Cuáles son los posibles reemplazos si esto llegara a suceder en Brasil, cómo afecta a la luz de los cambios en Argentina, y no solamente de este fiscal de Venezuela que tiene que refugiarse en Estados Unidos, sino también mirar si hay algún movimiento en los tribunales locales o en la investigación con respecto al caso Nisman. Sí, hay muchas cosas pendientes. Hoy Macri ha dicho que él no tiene compromisos con nadie y que todas las investigaciones en curso van a seguir normalmente, ¿no? Así que inclusive le dio la derecha a la doctora Carrió. Así que es diciendo que forma parte de los acuerdos que él tiene con la doctora Carrió y que eso está absolutamente intocado, ¿no? Así que Silvio, otra señal que se agregó a las que se van conociendo en todas estas horas, así que va a haber que tener el oído en tierra estos días como para ver de dónde vienen los jinetes, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, vamos a ver entonces cómo se desempeña. Ahora los exámenes lo van a tener que rendir los nuevos. Sí, absolutamente, pero la verdad es que, digamos, uno va a seguir mirando con atención este cambio, básicamente cómo la gente, porque hay un cambio más del cual no hemos hablado, Silvio, y quiero, en los pocos minutos que quedan, tirarte un tema para conocer tu opinión también, porque lo que yo puedo mirar es que cuando se producen encuestas, y en esto me voy a quedar con lo que dice Jorge Giacobbe, dice, mire, en un pueblo chico, si yo hoy le pregunto a usted qué opina de la presidenta, ¿usted qué me va a decir? Claro. Es imposible, o si yo llamo por teléfono, la gente es consciente que mi teléfono está en una guía de teléfono, el que llama sabe a quién está llamando, y claro, sin embargo uno tiene un anónimo del otro lado. Por lo tanto, también creo que hoy hay una sensación en la sociedad local que yo puedo ver o lo vi anoche ya, de haberse desinflado y relajado, porque es como que había una tensión lindante al miedo, de no poder decir lo que pensás porque siempre hay represalias. Claro.
Entonces creo que los fracasos de las encuestadoras están dados por la alianza de la alianza que puede no existir, pero que la gente ve. Y la gente vota con lo que piensa, con lo que cree, y la gente ve que hay una alianza de clientes, digamos, y quienes son contratados, y entonces más allá del número real yo trato de que vos quedes conforme con lo que yo te digo. Bueno, la realidad no se ajusta después a eso, porque hay miedo a decir lo que se piensa. Además, la inflación es como la tierra movediza y nadie camina cómodo sobre tierra movediza. Sin duda. Así que a mí me parece que es un grave error político, de estrategia política, no haber tenido una lucha contra la inflación un poco más vehemente. Sin duda. Bueno, habrá que... Siempre son enseñanzas, ¿no? Siempre son enseñanzas. Alguna vez habrá que aplicarlas. Sí, totalmente. En realidad hay quienes dicen que la experiencia es aquello que conseguimos mientras no conseguimos lo que queremos. Bonavena dice que la experiencia, decía que la experiencia es el peine que se le regala a los calvos. Sí, totalmente. Silvio, la frase tuya para el cierre de hoy. Bueno, un beso muy grande, Patricia. Nos encontramos el jueves. Creo que va a ser una semana muy interesante, y el jueves justamente ya vamos a poder comentar qué pasó con el presupuesto en el Senado de la Nación. Totalmente, un abrazo grande, gracias por tu presencia extra en esta edición especial de 80-20 con todo lo que ha pasado ayer, y un abrazo gigante para vos y los amigos en Buenos Aires. Igualmente, gracias Patricia, hasta el jueves. Hasta el jueves, y por supuesto, Silvio, para los amigos nos pueden seguir en www.radiolatitudsur.info y estar escuchando las 24 horas Radio Latitud Sur. Un abrazo. Chao, un abrazo, es bueno recordarlo, ¿eh? Sí, totalmente. Hasta el jueves. Chao, un beso enorme. Un beso. Chao, chao. Ha sido el escritor y periodista Silvio Uberman desde Buenos Aires, nuestro corresponsal y amigo, que no se olvide, en noviembre lo vamos a tener en Mar del Plata en la Feria del Libro, contándonos cómo se escribe un libro. ¿Usted nunca escribió un libro? Bueno, le cuento que yo tampoco. Y la verdad, voy a estar ahí acompañándolo, trabajando juntos para ver si yo puedo aprender de su experiencia y de la interrelación, el intercambio, el feedback que Silvio Uberman tiene siempre con su público en un diálogo absolutamente fluido, y podemos aprender cómo escribir un libro. No, don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.